Bien, vamos a continuar. El contratista, si va a resolverle el contrato, le comunica a la entidad y la entidad se pronuncia, dice, sobre dicha solicitud en 10 días hábiles de presentada. La verdad es que no le encuentro mucho sentido a esto que está regulado en el reglamento, porque, pero, ¿qué se va a pronunciar? Si tú ya no has incumplido el contrato y la norma es clara. Tú en 15 días me tenías que pagar. No lo hiciste, te di 15 días más. No lo hiciste, te resuelvo el contrato. Y la norma dice que la entidad se pronuncia sobre dicha solicitud 10 días hábiles de presentado. ¿Y qué va a decir? ¿Que no procede mi resolución de contrato? ¿O te va a decir, sí, pues efectivamente se me pasó, acepto tu resolución de contrato? Son caminos separados, pero bueno, la norma indica que se va a pronunciar de alguna manera. El resarcimiento, el contratista podrá iniciar un procedimiento de conciliación y o arbitraje dentro de los 30 días hábiles de vencido el plazo de la entidad para pronunciarse sobre dicha solicitud. O sea, el contratista no quiere resolver el contrato, pero quiere que le paguen. O esperas pacientemente que la entidad cumpla con la obligación o le inicias un proceso para que te pague. Recuerda que todos los procesos arbitrales, conciliaciones, demandan un costo. Y quien pierde o quien no tiene la razón en esos arbitrajes, en la emisión de los laudos, debe asumir el costo de ese evento. Si un arbitraje cuesta, por ejemplo, son 3 árbitros y el juez y el secretario medio, y cada árbitro gana, no sé, se fijan las tarifas, $5.000 cada uno, son 15.000, más medio secretario, son $17.500. ¿Quién paga los $17.500 que costó el arbitraje? ¿Quién pierde? Y si en este caso se fuera un arbitraje, y era obvio que le tenían que pagar adelante porque está regulado, etcétera, etcétera. Y se fueron. ¿Qué va a decir el laudo? Págale. Ya, y los 17.500, la entidad podrá decir, ya, acá te pago tu adelanto. Ya, y el laudo, ¿quién lo paga? La entidad. Ese es un perjuicio económico al Estado. Esos $17.500 nunca debieron pagarse. La entidad sí o sí iba a cumplir esa obligación o sabía que iba a perder ese arbitraje. Entonces, ¿por qué llegó a ese nivel? ¿Correcto? Tengamos bastante cuidado en ese aspecto también. Muy bien, entonces lo podemos, revisar y refrescar en este cronograma que he preparado. Por ejemplo, dice para la firma del contrato o el día que se firma el contrato, en 15 días la entidad debe cumplir todas las condiciones establecidas en el artículo 176. Ya hemos indicado que son las 4, que es el expediente técnico, el supervisor, el terreno, etcétera, ¿no? Si las cumple, ¿no?, dice la norma, ok, se da inicio de la obra. Antes de los 15 días cumple con todas las obligaciones, perfecto, es lo que debe suceder y se da inicio a la ejecución contractual. Si no lo cumple, pasan los 15 días, entonces queda enganchado el contratista. ¿Qué hago como contratista? Puedo iniciar un procedimiento de resolución de controversia, pero el contratista dice, no quiero iniciar ningún procedimiento de resolución de controversia, no quiero nada, simplemente voy a esperar pacientemente que la entidad cumpla con su obligación. Bueno, decisión del contratista. Entonces, si la entidad se demora 30 días, 40, lo que fuera, el otro va a esperar y no va a hacer nada, simplemente eso recién va a fijar la fecha de inicio. Ese es cuando no hace nada, pero puede decir también, oye, sí, ya voy a esperar pacientemente, pero voy a solicitarte que me pagues el reconocimiento de daños y perjuicios. ¿Correcto? 5 por 10.000 hasta 75 por 10.000 me pagas, porque eso está reglamentado, eso lo indica el reglamento, así es que me lo tienes que pagar. Entonces la entidad en 15 días se pronuncia sobre esa solicitud, que dirá, y el contratista en 30 días puede solicitar conciliación o arbitraje de esa indicación. De repente la entidad te dice, mira, lo que me estás pidiendo no te lo puedo pagar porque no ha sido mi responsabilidad.
Yo he hecho el requerimiento del adelanto a través del CIAF en el módulo que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí en el módulo pues se ha quedado 15 días, 20 días entre que hace el devengado, el giro, el compromiso, el devengado, el giro, el pago, se demoró pues. Entonces se excusa y te dice, no, por eso no he podido, entonces no te puedo pagar tampoco ese resarcimiento de daños y perjuicios que me estás pidiendo. Y el contadista dice, bueno, y a mí, yo qué sé, por último, no sé ni siquiera qué es el CIAF. La norma dice que si no me pagas en 15 días, me pagas lo que te estoy solicitando. Lo otro no lo entiendo. Pero bueno, entonces, como tú estás diciendo que no me vas a pagar, me voy a conciliación o arbitraje para que me pagues. Entonces, de repente, los daños y perjuicios son $10.000. Y el arbitraje nos va a costar $17.500. O sea, va a costar más el arbitraje que el monto demandado. Perjuicio económico al Estado. Entonces la entidad, analízalo bien. De repente no estás perdiendo los arbitrajes porque no tengas la razón, sino porque nunca debiste ir al arbitraje. Tú sabías que no, y aún así fuiste. ¿Correcto? Entonces tengamos bastante cuidado en esos aspectos. Ok, pero bueno, entonces estamos en el escenario que la entidad no cumple las condiciones, el contratista inicia el procedimiento de resolución al arbitraje y dice, bueno, no te voy a pedir que me pagues el resarcimiento, sino te voy a resolver el contrato. Sé que ya no quiero más este contrato, porque si así estamos empezando, ya ni quiero imaginarme cómo vamos a terminar este contrato. Y en vez de que sea un contrato donde yo tenga cierto margen, cierta utilidad por hacer la obra, de repente yo termino debiéndote plata a ti. Entonces, ¿sabes qué? No me conviene. ¿Sabes qué? Como buen creyente se me apareció la Virgen porque era un contrato a suma alzada y los metrados están tan mal hechos que todos eran deficitarios, es decir, donde yo voy a tener que solventar la ejecución de la obra, donde yo iba a quebrar como empresa, y se me apareció la Virgen con esto. Como no me pagaste, ok, tranquilo, yo te resuelvo el contrato. Entonces, en 15 días adicionales, el contratista inicia el proceso de resolución de contrato. Te resuelve el contrato. Y listo, te comunico, resuelve el contrato. Y el contrato está resuelto. Que la entidad dirá, no, que ese contratista es un tal por cual, que lo que quieras. Pero el contrato ya quedó resuelto por incumplimiento de la entidad. ¿Eso se podrá llevar a arbitraje? Sí. Y el laudo arbitral, los árbitros determinarán, ¿estuvo bien resuelto el contrato, sí o no? Mi entidad, pero tú tenías 15 más 15 para entregarle adelanto, no lo hiciste, entonces el contrato quedó resuelto. No, es que yo alegará lo que quiera alegar. Finalmente el laudo se emitirá y le dará la razón, si es el caso, al contratista. ¿Correcto? Y si le da caso a la entidad, de repente dicen, ok, pero como las partes ya no quieren el contrato queda resuelto. Entonces la penalidad será ya el lucro cesante. El contratista de un contrato donde iba a perder plata, donde la empresa iba a quebrar, de repente resulta cobrando el 50% de la utilidad dejada de percibir, o sea, el 50% de la utilidad de su oferta. Si el contratista pierde, le ejecutarán la garantía de fiel cumplimiento, que es el 10% del monto de su contrato. Hasta eso de repente el contratista ya lo tuvo pensado y yo prefiero que me ejecuten la garantía a perder la empresa, porque este contrato la hice mal, no calculé bien, no metré adecuadamente la obra, etcétera, etcétera, y ¿ok? Es temas de gestión. Muy bien. Acá se está haciendo una indicación de días calendarios y días hábiles. Ustedes saben, en la ejecución contractual, porque ahí decimos 15 días, que el contratista tiene 8 días para solicitar el adelanto, ¿correcto? Y el día 7 días para pagar. ¿Esos días son útiles o calendarios? ¿Correcto? Recuerden que la Ley de Procedimiento Administrativo General indica que cuando solo se mencionan días, se deben entender días útiles.
Acá se mencionan solo días, se deberían entender útiles. Sin embargo, la ley de contrataciones estipula qué tipo de días son y dice: durante el proceso de selección, el concurso, las consultas, las observaciones, todo hasta antes de la firma del contrato, todo hacia atrás son días útiles. Cuando se dice días, son días útiles. Sin embargo, desde la firma del contrato, desde que firmamos el contrato hasta el día que se queda liquidado el contrato, en toda esta etapa de ejecución contractual, si solo se dicen días, son días calendarios. ¿Correcto? Entonces, se tiene que decir expresamente que son días útiles, porque si solo lo dicen días, deberá entenderse que son días calendarios. ¿Correcto? Es al revés de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Muy bien. Otro aspecto que la norma ha indicado es, oye, hay muchas entidades públicas que están pagando muchos gastos generales, ampliaciones de plazo. ¿Por qué? Porque no tienen al jefe de supervisión, no tienen el terreno liberado, no entregan el adelanto. Entonces, están incumpliendo. Entonces, no sé, pues habrá llegado a manos de los legisladores y lo han tratado de regular. Evidentemente, como que inclinando la balanza hacia la entidad. Y miren lo que han puesto primero en el texto único ordenado de la ley. Y después lo han recogido en el propio reglamento. Entonces, en el reglamento, en el artículo 142, en el inciso 7 dice: cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, o sea, un evento que no controlamos ni la entidad ni el contratista, como por ejemplo, evento de la naturaleza, lluvia, un sismo, no sé. Estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma hasta la culminación de dicho evento. Entonces digo, ¿y sabes qué? Mire, está lloviendo torrencialmente. Bueno, pues hermano, ¿sabes qué? Acá enero, febrero y marzo llueve así. Entonces, ¿qué vamos a iniciar la obra? Estamos en enero. Esperemos que las lluvias pasen y en abril iniciamos la obra. Ok, firmamos la adenda, acuerdo entre las partes. ¿Qué sentido tiene? Porque vas a pedir ampliación de plazo, perjuicio a la entidad, etcétera, ¿no? Empecemos la obra en abril, tranquilo. Dice: hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. O sea que es mejor para ti, entidad, porque no vas a pagar gastos generales ni costos directos. Ya está, es mejor. La norma dice, y el contratista puede decir: oye, pero ¿y el residente quién le va a pagar? Pues ya lo tengo contratado, ya empezaba la obra, ya contraté los guardianes, están ahí, ya he alquilado las oficinas, tengo alquilado el taller de máquinas, ya tengo gastos. Mi carta fianza de fiel cumplimiento la voy a tener que extender 3 meses más. Eso es un costo. ¿Quién me lo va a reconocer? Entonces la norma ha hecho la salvedad y dice, no, que no se va a reconocer mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Y como es acuerdo entre las partes, porque dice, las partes por escrito se pueden poner de acuerdo. Mira, hermanito, yo contratista, no me quieres reconocer esos costos. Te estoy demostrando que los estoy incurriendo. Lo mínimo es que me los reconozca. No me reconocerás como gasto general diario 10.000 días ampliación de plazo, pero sí me vas a reconocer lo que yo te acredite y tú lo vas a revisar, lo vas a auditar y me lo vas a pagar. ¿O no tiene sentido? ¿Quién tiene que asumir el costo de la carta fianza? 3 meses más, que es la temporada de lluvias que vamos a extender. ¿El contratista? Entonces ya le estás cargando la responsabilidad de la lluvia al contratista. Y hay que ser justos, hay que ser equitativos, tienes que buscar la equidad en los contratos. Ni para uno ni para otro, tiene que ser equilibrio. Entonces,
Eso es en los aspectos generales de la ejecución contractual. ¿Qué dice los aspectos específicos de la ejecución de las obras? Dice, la entidad puede acordar con el contratista, eso está en el artículo 176, puede acordar con el contratista, diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los siguientes supuestos. Entonces, en el otro se habla, en el aspecto general, recuerden que decía, ajenos a las partes. ¿Qué cosa? No sé, ajenos a las partes. Recuerden que ahí es bienes y servicios también. ¿Ya? Pero el artículo 176, sí es específico de las obras. ¿Cuáles son los supuestos? Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la obra hasta la culminación del evento. Lo que yo les decía, la lluvia. Bueno, llovió. O ocurre, no sé, pues, el fenómeno del niño. Ya, ok. Se identifica, se cuantifica. ¿Cuándo va a acabar esto? Hasta ahí. Acuerdo entre las partes. O estacionalidad climática. Dice. No atribuirle a las partes. Y el segundo, no es no atribuirle a las partes. Sí, es atribuirle a una de las partes. Vamos a ver qué dice. En caso la entidad, dice, se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales A y B del artículo 176.1. ¿Qué dice el artículo A? Designar al supervisor. ¿Y qué dice el artículo B? Entregar el terreno. ¿Okay? Entonces, la entidad se encuentra imposibilitada de designar al supervisor o entregar el terreno. Por lo tanto, se debe postergar la fecha de inicio de ejecución. Pero que ese es un caso nuevo, recién la entidad se ha dado cuenta de que no tiene supervisor, de que el terreno está invadido. ¿Correcto? Pero bueno, está regulado así. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué más dice la norma? En los supuestos previstos anteriormente, o sea, del evento de la naturaleza, o que la entidad pues se ha visto impedida, no puede designar al supervisor y entregar el terreno, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el párrafo presente. Es daño y perjuicio, ¿se acuerda? De 5 por 10.000 hasta 75 por 10.000. Ya, no le pueden aplicar porque se ha visto impedida. Bueno, todavía no sabemos cómo ha sido el impedimento, pero ya está regulado ahí. Dice, y se suspende el trámite de la solicitud de entrega del adelanto. O sea, como él no puede designar al supervisor y no puede entregarte el terreno, el contratista pues tampoco te solicita el adelanto. ¿Por qué? Porque eso es un costo. No lo hacen por buena gente, lo hacen porque eso cuesta. Entonces, si está impedido 3 meses, el adelanto tiene una carta fianza y eso tiene un costo. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Tu cartita fianza del adelanto no me la traigas, no me la presentes, preséntamela. Después de los 3 meses vas a tener 8 días para que tú me lo traigas. No me la traigas ahorita. Porque ya le está generando costo la carta fianza de fiel cumplimiento. No quiere generarse un costo de la carta fianza del adelanto directo. Por eso. ¿Correcto? Y se suspende el trámite de solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse 15 días antes de la nueva fecha de inicio del plazo. O sea, si vamos a reiniciar el 1 de marzo, ya el 15 de abril, de febrero, o el 14 o el 13, dependiendo si es bisiesto o no, le diré, vamos a reiniciar la obra. ¿Y por qué 15 días? Porque 8 días tiene el contratista para solicitar el adelanto y 7 días la entidad para pagar, de tal forma que encajan en ese día y ahí se inicia el plazo de ejecución. ¿Correcto? Hasta ahí todo ya regulado. Sin embargo, aclara la norma y dice, las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de ejecución de obra se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente. Es decir, la entidad tiene que hacer un informe. ¿Qué dirá ese informe? ¿Por qué no puedo contratar al supervisor? Entonces dirá, yo convoqué la obra acá,
el mismo día convoqué los estudios. Y bueno, el de la obra llegó a buen puerto, pero el del estudio siguió y se demora hasta la fecha. Ese será un fundamento, un sustento suficiente para justificar eso. Y la pregunta sería, oye, ¿con qué frecuencia te sucede esto de que el contrato de supervisión siempre se demora? Pucha, eso es moneda corriente. De 20 contratos, 21 le sucede eso. Si es así, entonces no es un hecho imprevisible. Tú sabes que sucede. Entonces, si la obra la convocas acá, ¿por qué convocas en simultáneo el estudio o la supervisión? ¿Por qué no lo haces un mes antes? 2 meses antes. 3 meses antes convocas al supervisor. De tal forma que tú ya tienes al supervisor contratado y designado. Incluso de repente la obra, el proceso de selección para la ejecución de la obra ni siquiera se convocó, pero tú ya tienes un supervisor. ¿Eso te genera un perjuicio? No. Estás actuando diligentemente. ¿Por qué no lo haces? Y se escudan en el reglamento. Y dicen, no pues, no te voy a pagar ninguna penalidad porque el reglamento me faculta. ¿Eso va a decir tu informe? Y la del terreno es peor. ¿Cuándo estaba invadido el terreno? ¿La semana pasada le invadieron? Bueno, pues ni modo, ¿no? No, ese mercado, esos invasores están hace 10 años ahí, hace 5 años ahí. ¿Y ya has hecho las gestiones para sacarlo? Sí, estamos en trámite. Entonces es un hecho, no es sobreviviente del contrato, no es que recién, ya lo sabía. Eso va a decir tu informe. Y cuando los auditores revisen esos informes, porque los van a revisar, no creo que el auditor diga, no, esto no se revisa, esto no es parte de la ejecución contractual. Lo van a revisar y te van a decir, oye, ¿y esto? Correcto, tienen que tener muchísimo cuidado. Finalmente, todo va a terminar en la suscripción de una adenda, ¿correcto? Y recuerden que para la suscripción de las adendas es acuerdo entre las partes. Tú no me quieres pagar daños y perjuicios porque el reglamento dice así, ok, pero sí me pagas los daños, los costos que ahora sí estoy incurriendo. Y me pagas todo, ¿correcto? Porque es lo justo, no te estoy pidiendo nada extraordinario de que no esté incurriendo. Muy bien. Entonces, en forma lineal, en la línea de tiempo, firmamos el contrato, la entidad debe cumplir las condiciones para el inicio de la obra, en este gráfico que estamos viendo, y se inicia la obra. Como máximo son 15 días que tiene que tener ahí, y ahí empieza. Sin embargo, la entidad puede decir, oye, hay esta condición, no podemos iniciar la obra, entonces vamos a diferir el plazo de obra. Ese plazo tiene que estar identificado, eso que dice plazo diferido acordado, y suscribir una adenda. ¿Ya cuánto tiempo? 3 meses, ok. Antes de cumplir los 3 meses, 15 días antes, me notificas para presentarte mi solicitud de adelanto directo y tú 7 para pagarlo. ¿Correcto? Eso es lo que debemos de cumplir en estos procesos. Luego, antes de iniciar el proceso, digamos en los primeros días de la ejecución contractual, la norma ha regulado la revisión del expediente técnico, ¿no? Que está recogido en el artículo 177, que es recoger la expertise del ejecutor, del supervisor, decir, oye, este es el expediente, guarda relación con las condiciones del sitio, o sea, guarda relación con las condiciones del terreno, ¿sí o no? Eso es lo que queremos decir. En algunas entidades le llamaba informe de compatibilidad. Bueno, cualquier término que utilices, pero es revisar antes de iniciar la obra. Eso es lo que quiere decir el reglamento. Y lo regula de esta manera. Dice, el contratista presenta al supervisor un informe técnico de revisión del expediente técnico. Entonces, primera objeción, crítica, comentario a la norma. El contratista es el que revisa el expediente y lo comenta. Pero la función ese es del contratista.
¿Es el requerimiento del contratista o es de la entidad? Es de la entidad. La entidad es la que le interesa el costo, calidad, tiempo. Al contratista le interesa el margen, la utilidad del proyecto. ¿Correcto? Entonces, si la obra se hace en más tiempo, a más costo, el contratista, tranquilo. La entidad es la que tiene que tener la preocupación. Entonces, la identificación de aspectos que me van a generar mayor costo, mayor plazo o pongan en riesgo la calidad, a mí como entidad me interesa conocer primero. Y para eso tengo a mi supervisor. Para eso he contratado a un supervisor, ¿correcto? Entonces, el supervisor es el que tiene que hacer esa función, ¿correcto? Pero acá la norma dice que, bueno, el contratista es el que lo tiene que hacer. Entonces, el contratista podrá decir, no, el proyecto está maravilloso. Y de repente de verdad que está re mal el proyecto. El contratista dirá, en una hoja he hecho mi informe de evaluación y considero adecuado el estudio definitivo de ingeniería, el estudio. Ya está. ¿Qué es adecuado? Adecuadamente bien, adecuadamente mal, no sé, pero ya dijo que está adecuado el proyecto. ¿Correcto? Y esa revisión presenta al supervisor, ¿no? El informe técnico de revisión, que incluye, entre otros, posibles adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que son materias de consulta. O sea, todo lo que tú me vas a reclamar en el futuro, pónmelo ahora. Mira, de lo que yo he revisado, el proyecto es adecuado. Entonces, no va a haber adicionales. Yo no estoy diciendo eso. O sea, quiere decir que no va a haber riesgos en el proyecto. Yo no estoy diciendo eso. ¿Correcto? Y así lo diga, oye, el proyecto está muy bien hecho. Eso ya de plano deniega el posible adicional, el futuro adicional, deniega la posible ampliación de plazo. No. A lo más le diremos, oye, hiciste un mal informe de diagnóstico, un mal informe de compatibilidad, una mala revisión del expediente técnico. Pero más no se va a poder hacer. Y luego agrega que el supervisor eleve el informe técnico de revisión a la entidad. Le dice, esto ha hecho el contratista, entidad toma. Con copia al contratista y adjunta su propia evaluación. O sea, eso es lo que vale. El supervisor hace su propia evaluación. Esto hizo el contratista, mira, me va o me viene. Lo dejo a un costado y el supervisor hace su propia evaluación. Revisa el expediente técnico, las especificaciones, revisa los metrados, revisa los planos, revisa los diseños. Y todo eso se lo entrega a la entidad. Y ese sí tiene que ser un informe fuerte, potente. No va a tener pues la descripción general del proyecto, el proyecto queda ubicado en tal sitio, a tantos kilómetros de distancia, la población beneficiaria está. No, eso es relleno. La entidad no quiere eso. La entidad de frente quiere conclusiones y recomendaciones. He revisado los planos, número tal, adolece tal cosa. El metrado, no consigna el metrado en tales partidas. La fórmula polinómica, no suma 1 la fórmula polinómica. No tiene la especificación técnica para ejecutar la partida tal. A eso, de frente, al grano. No quiere pues relleno, quiere un informe, no importa, de 5 hojas, pero potente, a tener un informe de 100 hojas que no dicen nada. Y la norma da plazos que están en función al plazo de ejecución de la obra. Dice que si la obra dura menos de 120 días, es decir, de 4 meses, el contratista tiene 15 días para presentar el informe y el supervisor 7. Si la obra dura más de 120 días, ¿no? que es el símil, el contratista tiene 30 días y el supervisor 10. ¿Correcto? Esos son los plazos que están regulados en la norma. Luego agrega el reglamento que cuando se produzca la suspensión del contrato de obra, según lo previsto en el numeral 142 del artículo 142.7, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. Y acá sí, pues es una regla general que lo que le sucede al contrato principal le sucede a los contratos que son vinculados a este. Entonces, lo que le sucede al contrato de la obra le sucede al contrato de la supervisión. Si al contratista le ampliamos 30 días, el supervisor obviamente tiene que estar 30 días más. Si se paraliza la obra, el contrato de ejecución de la obra, se paraliza el contrato de ejecución de supervisión. Si se suspende el plazo de inicio de la obra,
se suspende el plazo de supervisión. O sea, lo que le sucede al contratista le va a tener que suceder a la supervisión. Agrega la norma y dice que esta disposición también se aplica en caso de suspensión de ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de alguna controversia. Si por cualquier otra razón también se suspende el plazo, lo mismo le sucede a la supervisión. Se le va a suspender el plazo.